Sí. ¿Presentación se ve? Sí, también. Bueno. Sí. Muy bien. Bueno, entonces ya falta, pues ya creo que es lo que queda de la otra semana, ya acaban las clases de este semestre. Pero una pregunta. Un examen. ¿Dónde? Una pregunta. A ver. ¿Qué va a venir en este examen? Bueno, eso les iba a comentar ahorita. Pues ya pasamos los parciales, queda uno, bueno, un ordinario que en teoría es final. Hay varias opciones, pero no sé, me gustaría que ustedes me comentaran qué se les ocurre. Yo, bueno, mi intención era enseñarles algo de urología, espero que haya servido de algo. Ese era el primer punto. Y ya nos queda más que ver dos temas que trataré de darlos pues, adecuadamente para que también lo aprendan. La intención es más que reprobar a alguien o pasar a alguien, pues es que aprendan. Ya de ahí las calificaciones son importantes, lógicamente, para ustedes. Pero bueno, mi primera intención era que aprendieran algo. Ahora, pues ya pasaron los parciales, hay varios, bueno, en teoría, como la mitad estaban reprobados, ahí hicimos ahí algunos ajustes con participaciones y demás, les dimos puntos y ya con eso pues algunos pasaron más y quedan ya pocos reprobados. Pero bueno, todavía queda un examen y mi intención es que no reprueben, lógicamente, aunque pues, lógicamente eso se debe demostrar en un examen. Entonces mi idea, se los voy a comentar y ustedes lo platicarán y ya mañana me comentan si tienen otra opción. Mi idea es que agarrar las preguntas de los exámenes previos y completarla con algunas preguntas de estos temas. Incluso se me ocurre elegir ciertos temas de este último parcial para completar. Que no sean todos, porque no quiero que lo prueben otra vez todos, o la mitad, o la tercera parte. Entonces, no sé si ustedes tengan otra opción, platíquenlo, coméntenlo entre ustedes, piénsenlo y ya mañana me dicen. Pero bueno, mi opinión sería a lo mejor esa, tomar preguntas de los dos primeros parciales y para que pues se vea un repaso o lo que sea que abarque todos los temas del semestre y ya nada más elegir a lo mejor, no sé, se me ocurren 3 temas de este parcial que podrían ser cáncer de pene, cáncer de testículo y a lo mejor incontinencia o disfunción sexual, lo que ustedes me digan. Chequen cuáles son los temas que son un poco más accesibles para ustedes, que no estén tan difíciles y yo creo que sería así, 3 temas y para completar las preguntas del ordinario. Eso es lo que a mí se me ocurre. A lo mejor ustedes tengan otra idea, de decir, no, pues puros temas del último, que también pues, no sería tan adecuado porque pues al final van a reprobar o a lo mejor, no sé, o díganme los preguntas más todos los temas que vimos o que alcancemos a ver, que también puede ser. Pero bueno, esa sería mi idea, como que una opinión o una propuesta, mejor dicho. Ya no he checado, pero voy a ver cuántos siguen reprobados ya promediando los otros 2 parciales y espero que al final todos pasen porque no quiero que me den más trabajo haciendo un extraordinario. Profe, ¿no tendrá por ahí la calificación del segundo parcial? Sí las tengo, si quieres se las mando con Dayami en el WhatsApp, se las hago llegar. Ya las pasé ahí a la escuela, pero no sé si las han publicado. No, bueno, a mí no me acuerdo. Se las hago llegar por WhatsApp, terminando al ratito, ¿vale? Gracias. No la tengo a la mano. Y ya con eso, bueno, incluso les paso las 2 para que saquen sus promedios y ya vean más o menos cómo van. Y piénsenle, entonces, creo que me dijeron que el viernes sería el examen. Piénsenle la mejor opción. Lógicamente le estoy dando facilidades igual que los parciales. Facilidades de que ustedes me digan, para que no salga de que lo hice difícil, que estoy mal. Pues para que tengan todas las facilidades y lo que me interesa es, pues, saber más o menos que aprendieron. Y lógicamente, como les dije, las preguntas también del examen, pues yo trato de dirigirlas un poco a que sean prácticas, clínicas, que sean importantes o interesantes.
para que ustedes vean, o al momento de estudiar también sepan más o menos a qué ponerle más atención, aunque deben de leer todo y los capítulos que elijan, si es que optan por esa opción, pues léanlos bien, porque de ahí les voy a preguntar. Un decir, aquí ahorita vamos a hablar de disfunción, pero un decir, si estamos hablando de irrigación, pues a lo mejor les pregunto cuál es la arteria principal que da irrigación al pene y por la cual se produce disfunción, un decir, ¿no? O a lo mejor si tiene esta tabla de las fases de erección, pues a lo mejor les pongo en esta fase, les describo la fase y ya no ustedes me van a decir qué fase es la flácida, la latente, la de tumefacción, la dirección. O sea, en realidad creo yo que no es tan difícil. Yo les estoy dando todo el texto y nada más tienen que escoger una de esas, pero bueno, no sé, en algunas ocasiones hasta eso pues, genera alguna complicación y más si no estudiamos, lógicamente. Entonces, para que pues piensen las opciones, ya mañana me las comentan o me las hacen saber a través de su jefa de grupo y pues nada más, pues vamos a empezar a ver este tema de disfunción sexual. ¿Tienen alguna duda o algo, alguna pregunta antes de empezar? No, doctor. ¿No? Pues lógicamente lo que alcancemos a cumplir, yo espero que alcancemos los dos, disfunción e infertilidad, de aquí al examen o antes del examen, 2 días antes, un día antes. Incluso el jueves ya se los doy para que estudien. Esperemos que de aquí al miércoles alcancemos a ver los temas, ¿sale? Y ya ustedes deciden los temas que crean que tienen menos complejidad al momento de estudiar, pues ya me comentan, o si tienen otra alternativa, otra propuesta, pues me la hacen saber y ya veremos si es factible o no. Y bueno, vamos a ver entonces esto de disfunción sexual. La disfunción sexual pues, es un problema delicado, importante para las personas que lo padecen, lógicamente, no pone en riesgo tu vida normalmente, aunque pudiera tener una relación, pero bueno, como tal la disfunción no pone en riesgo la vida ni la salud como tal, pero es una función, una parte importante y de la función, y más para el hombre, a lo mejor también para la mujer. Pues en el hombre es muy importante que esta función esté bien por la situación psicológica que provoca, ¿no? Pérdida de autoestima y muchas cosas que provoca el no andar bien en esta parte. Entonces es importante, pues lo normal es que la presenten personas mayores, con enfermedades a lo mejor, con algunos factores de riesgo, pero también se presenta también en jóvenes, entonces creeríamos que los jóvenes no deberían tener ningún problema, pero también llegan pacientes jóvenes con este problema. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto, pero bueno, es una enfermedad importante. Aquí vamos a empezar pues viendo un poco de cómo se da la erección para poder entender de cuáles serían las causas que ocasionan la disfunción sexual. Entonces, disfunción sexual nos vamos a orientar más a lo que es la disfunción eréctil, ¿no? Aunque la disfunción sexual también podría incluir eyaculación precoz, eyaculación retardada, aneyaculación, pero bueno, nos vamos a enfocar también más a lo que es la erección, la función eréctil. Entonces vamos a empezar en que lógicamente para que se lleve esta función de la erección necesita una adecuada inervación. Tenemos dos sistemas importantes, la inervación o la parte nerviosa que estimula que se produzcan ciertas actividad en el pene, y la otra la parte vasógena o la vasculatura, que es donde se llevan a cabo los efectos de esta estimulación nerviosa. Para esto pues debe de estar bien la parte de los nervios y la parte de los vasos, y lógicamente pues tener un pene, ¿no? O sea, estar íntegro, que no tengas una fractura, que no tengas una lesión, que no lo hayan amputado, que no haya por alguna situación. Entonces los nervios principales se van a ubicar en la médula a nivel de S12-4 y de T12 a L2. Aquí también tienen que ver, es una sincronización entre un sistema parasimpático que se encarga principalmente de la erección. Acuérdense que, por ejemplo, el sistema simpático se activa cuando hay una situación de urgencia, por ejemplo, ustedes están en un tiroteo, digámoslo ahí en Reynosa, ¿no? O en una situación que están peleando con alguien o están en una situación de emergencia, únicamente no van a presentar en ese momento una erección. Entonces el sistema simpático evita ese efecto, y el parasimpático es el que se inactiva, ¿no? Y el simpático, que es el que está activado en esa situación de urgencia o de miedo, de ansiedad o lo que sea, pues es el que
es el contrario. Entonces el parasimpático es el que está relacionado con la erección, y el simpático es al contrario. Y en el caso de la eyaculación es al revés, el simpático es el que se encarga de la eyaculación. Pero bueno, eso así a grandes rasgos. Entonces el sistema parasimpático es el que se encarga de esto principalmente, y aquí vemos que entonces parte o los principales nervios son nervios cavernosos, que son ramas de nervios pudendo y que tienen este trayecto. Entonces aquí está el plexo o el nervio pudendo, que pasa por sus ramas cavernosas y estimulan lo que es el cuerpo del pene. Esto es importante porque cuando nosotros les comentaba, tenemos una cirugía de próstata. La próstata, estos nervios pasan por la base de las vesículas, la próstata y hacia el pene. Entonces nosotros lastimamos estos nervios, y por eso los pacientes que operamos de cáncer de próstata pues quedan con disfunción eréctil principalmente. Otras funciones que estimulan estos nervios son el esfínter, por eso el paciente también queda con incontinencia, el bulbo del pene, el hilo del pene. Entonces al final, pacientes, si se dañan estos nervios, van a tener incontinencia y van a tener disfunción eréctil. Por eso es lo que les comento de la cirugía de próstata, que lleva o provoca estos problemas. Entonces las ramas finales, que son las que llegan exactamente al pene, son ramas terminales de nervios cavernosos que estimulan ahí una serie de reacciones o de efectos en las arterias y en el músculo liso trabecular y en los sinusoides. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que pasa para que se forme la erección y cómo se baja otra vez la erección. Y también pues, el pene tiene otros nervios que no tienen que ver con la erección, pero son nervios sensitivos, o sea, no actúan directamente sobre los efectos que producen la erección fisiológica, pero tienen que ver con sensibilidad, ¿no? Que también en la estimulación es importante. Dolor, son ramas terminales en el pene. A ver, permítanme tantito, déjenme contestar una llamada. ¿Ahí se escucha? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, doc. Ok, bueno. Entonces, entonces estamos comentando esta inervación principal del pene y cuál es su trayecto, por lo que les comentaba que es importante, principalmente en los casos de pacientes con cáncer que se operan. Entonces hay tipos de erecciones, principalmente pues estímulos, ¿no?, que generan las erecciones, que puede ser una estimulación lógicamente genital, directa, que es cuando hay un contacto, una relación sexual o masturbación o cualquier situación que estimule directamente el reflejo o la reacción eréctil, ¿vale? Entonces, para que esto se lleve a cabo, debe de preservarse o puede estar presente incluso cuando hay lesiones de médula espinal. Entonces, hay pacientes incluso parapléjicos que pudieran llegar a tener erecciones por esta vía. Normalmente estas erecciones no son adecuadas, no son duraderas, no van a ser suficientes a veces para llevar o terminar una buena relación sexual, pero bueno, es una forma de estimulación, la genital. Otra estimulación central son pacientes, o la forma de estimulación es cuando se producen erecciones, pues por estímulos visuales, auditivos, recuerdos. Entonces estos no necesitan contacto y son psicológicos, ¿no? O al ver una película, al ver una escena de
alguna situación, incluso pues si estuviéramos leyendo alguna novela o algo, ¿no? La imaginación. Esto pudiera generar también una reacción, un estímulo que provoque una erección o una de origen central. Aquí, lógicamente, el paciente está dormido, no tiene una conciencia, pueden ser los sueños, o hay veces que uno no recuerda ni siquiera si soñó o no, pero bueno, durante la noche se presenta esta que se denomina aquí como de origen central, y es lo que se le llama también o la diurna. En la mañana a primera hora, pues el paciente despierta con una erección. Este tipo de erecciones son importantes al abordar a los pacientes. Nosotros al paciente le preguntamos para darnos una idea de por dónde sea el problema, más en los jóvenes que nos dicen, no, pues es que yo no puedo. Hay veces que la causa de la disfunción eréctil es psicológica principalmente, o sea que el paciente por estrés, por nervios, por que la pareja le causa miedo, no sé, cualquier situación, le genera que no pueda tener erección adecuada, y esto a veces nosotros lo podemos saber si tiene algo orgánico o algo psicológico por medio de esa pregunta o de esta forma de erección. Si le preguntamos al paciente, ¿tienes erecciones matutinas, diurnas, amanece a veces con erecciones? Si nos dice que nunca tiene, pues a lo mejor sí tenga algún problema orgánico, pero si nos dice el paciente, sí, en la mañana tengo erecciones y buenas, adecuadas, entonces quiere decir que el momento de tener una relación es cuando tiene el problema, y casi siempre es por una situación psicológica, algún estrés, alguna ansiedad, o pacientes que tienen mucho trabajo y pues pues ese estrés y demás les hace que tengan problemas al momento de la erección, ¿vale? Entonces estas son como las formas de estimulación con las cuales se puede generar el reflejo o la situación de la erección. Entonces, ¿cómo se lleva la erección? Tenemos que saber la anatomía. Entonces, estos son los componentes principales que participan. Habíamos dicho que pues el pene está formado por 3 cilindros principalmente, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. En el cuerpo esponjoso es por donde pasa la uretra, ese no tiene ninguna función en la erección. Y los importantes son los cuerpos cavernosos. Estos cuerpos están rodeados de una capa fibrosa, y estos dos a su vez, o bueno, los 3 al final, por otra capa. Entre esta capa, entre las túnicas, se encuentra una serie de vasos que son arterias y venas, que son los que van a dar lo que es la erección. Entonces, lógicamente, para que se lleve adecuadamente una erección, pues deben estar íntegros, como les dije, los nervios, que estos vasos también estén íntegros, y lógicamente que no haya una lesión. La fractura de pene, ¿en qué consiste? Creo que lo habíamos platicado, que la túnica se rompe, entonces la sangre que en teoría debe de producir la erección se fuga a través de esa ruptura de la túnica, y pues no se da erección porque está fugando toda la sangre. Entonces deben de estar íntegros los nervios, las estructuras anatómicas y los vasos. Este es otro diagrama de lo que es la anatomía del pene. Entonces, bueno, ya sabemos la base, el cuerpo, el glande, el prepucio es la piel que cubre el glande, y aquí otro corte donde se ve lo que es el cuerpo esponjoso con la uretra en el centro, el cuerpos cavernosos. Fíjense cómo aquí hay estos puntitos, por así decirlo, que son espacios que se llenan de sangre. Bueno, y hay una irrigación central. Entonces nosotros vamos a ver ahorita que durante la erección la sangre empieza a entrar a estos, por estímulo lógicamente nervioso, la sangre empieza a entrar a los cuerpos cavernosos y se van ingurgitando, o sea, se van llenando de sangre. Conforme estos cuerpos van llenándose de sangre, lógicamente aumenta la presión en el interior y cierra unas venas que drenan la sangre. Entonces, al obliterar, al tapar esas venas, la sangre se queda contenida dentro del cuerpo cavernoso, y así es como se da la erección como tal. Cuando ya se pasa el efecto, lógicamente se acaba el estímulo, las venas se abren otra vez y empieza a drenar la sangre a través de esas venas, y se empieza a drenar estos cuerpos cavernosos, se vuelven a vaciar y se vuelven a quedar los espacios en el interior. Entonces la rigidez, el crecimiento del pene, la induración la va a dar la acumulación de sangre en estos cuerpos cavernosos. Entonces, ¿cuál es la arteria que da la irrigación al pene? Bueno, las que dan
la que da la irrigación al pene es la arteria pudenda interna, lógicamente, y de ellas hay ramas principales, la bulbouretral, la dorsal y la cavernosa, y esta cavernosa es la que irriga los cuerpos cavernosos, es la que introduce la sangre a los cuerpos cavernosos, que es la que origina la erección. De ahí de las otras ramas, la dorsal irriga más que nada lo que es la piel, el glande, el tejido subcutáneo, y la bulbouretral, el cuerpo esponjoso, que es el de abajo donde está la uretra. Las importantes en este caso, bueno, es la principal, que es la pudenda interna, y de ellas las arterias cavernosas, las ramas de esta que se llaman cavernosas. También el drenaje venoso es importante. Este drenaje, lógicamente, pues el drenaje va al revés, entonces viene del glande hacia atrás, hacia la vena dorsal profunda del pene, y se va hacia la drena igual pudenda, ¿no? Entonces va de regreso. Entonces aquí es otro ejemplo. Hay estos sinusoides, o son espacios que son los que se llenan de sangre. A través de la arteria cavernosa y sus ramas entra sangre. Estos sinusoides o cavidades, espacios que están normalmente, cuando no está erecto el pene, están cerrados, pero tienen la capacidad de que cuando llega la irrigación empiezan a llenarse de sangre, y empieza entonces a hacer eso de la congestión del pene. Los cuerpos cavernosos empiezan a crecer, a tensarse, aumenta la presión, se engruesa el cuerpo cavernoso y se produce la erección. Entonces estos sinusoides o estas cavidades son las que se llenan de sangre. Y aquí hay estas, no se alcanza a ver, estas son unas ramitas de la arteria que cuando está congestivo y cuando está indurado el pene, cuando está lleno de sangre, se obliteran. O sea, las venas son muy delgaditas, entonces cierran esas venas, y al cerrarse evitan que se fugue la sangre. Entonces se mantiene la sangre adentro de los cuerpos, y eso es lo que produce la erección, o que se mantenga la erección, porque puede darse, y si no hubiera este mecanismo, pues la erección se baja luego no se podría mantener. Aquí otras estructuras importantes, pues el nervio dorsal, la arteria dorsal del pene, la vena dorsal profunda del pene, y hay otras ramas ya más superficiales, pero bueno, las principales son ramas de esta vena dorsal profunda. Hacia ahí drenan las venas que vienen de los cuerpos cavernosos. Son venas muy delgaditas. Aquí hay otro ejemplo. Estas venitas son las que les comento. Esta flecha son ramas de la vena dorsal profunda, son ramas pues, marginales o pequeñas que se meten, y cuando está el lado izquierdo es el ejemplo de un pene en reposo, como dice aquí. Entonces los sinusoides están vacíos y las arterias y las venas se alcanzan a visualizar, entonces empieza la sangre a llegar, pero cuando está congestivo, cuando está ya indurado el pene, este congestionamiento de los sinusoides hace que estas venitas, se dan cuenta en la figura de la derecha, ya no se alcanzan a percibir, o sea, quiere decir que se cerraron, se taparon, ya no sale sangre por ahí para mantener la erección. Entonces una causa incluso de disfunción eréctil es que haya una fuga de estas venas, que no se mantengan, y hay veces que hay fístulas arteriovenosas, donde la vena, hay un camino diferente a una fístula, y la sangre se empieza a fugar por esa vena, y los pacientes no pueden mantener una erección, que son de las causas que hay que descartar, que no es tan común, es rara, pero puede existir. Entonces la activación de los nervios produce la erección, una serie de reacciones ahí que vamos a ver por la cual actúan los medicamentos que usamos para esto, y hace que se estimulen los receptores que hay acá, y empieza a producirse esto del llenado y la tumefacción y demás. Bueno, creo que esto nada más. Entonces, ¿cuáles son las fases de la erección? Empezamos en la fase flácida hasta la fase de erección, y que vuelve a regresar la de tumefacción. Entonces, esto es así como que el resumen de esta parte. En la parte flácida, pero que ya hay una estimulación, empieza a haber los estímulos nerviosos empiezan a provocar que haya una circulación arterial y venosa. Si nosotros estuviéramos en la fase flácida, nosotros tuviéramos una gasometría en la sangre de arteria y vena, pues sería igual, o sea, no habría una diferencia. Entonces en esta fase, pues, lógicamente no está entrando sangre a los cuerpos cavernosos todavía, y por eso el pene está flácido. En la fase latente de llenado se empieza a llegar la sangre a los cuerpos cavernosos, pero todavía no se ve el efecto, o sea, es una parte inmediata donde empieza a fluir la sangre a través de la arteria pudenda y sus ramas,
tanto en la fase sistólica y diastólica, pues empieza a haber flujo de sangre hacia el interior del cuerpo cavernoso. Como es el inicio del llenado, lógicamente todavía no aumenta la presión y todavía no hay una elongación o es mínimo lo que se visualiza. En la fase de tumefacción, lógicamente ya llega un punto en el que ya los cuerpos cavernosos tienen cierta cantidad de sangre, en el cual ya se ve una erección completa, ya la sangre empieza a dejar de fluir un poco, ya no fluye en la fase histólica y diastólica, disminuye el flujo, porque empieza a aumentar la presión en el interior y eso hace que se cierren esos vasos periféricos o pequeños. Y cuando la presión se eleva por arriba de la diastólica, pues el flujo ya solo persiste en una fase sistólica. Acuérdense que en la fase sistólica y diastólica del corazón, pues en la sistólica hay más presión. Ya cuando se produce la erección completa, pues ahí, aquí todavía en la fase 3 todavía falta un poco de induración, por ejemplo, y ya en la fase de erección completa, pues ya lógicamente la presión aumenta hasta el 90 o 100% de la presión sistólica. Si pudiéramos medir la presión adentro del pene, pues estaría al nivel de la presión arterial periférica. Entonces ya empieza a haber poca entrada de sangre, nada más para mantener, porque en teoría como está cerrado el flujo, pues no necesita más sangre, ya llegó al límite de la presión y los canales venosos que dijimos ya están cerrados, o sea, ya no se va a fugar la sangre, está llenado de los sinusoides, hace que la sangre ya no salga a través de las venas porque están cerradas, entonces eso se mantiene. Es la fase es la fase del punto máximo pues de la erección. Después de ahí pues, sigue la fase de erección rígida, cuando esto es resultado de la contracción de un músculo que se llama isquio cavernoso. Entonces aquí se aumenta un poco más la presión por esa contracción del músculo y aquí es cuando ya el pene logra su máxima rigidez. Aquí en esta fase ya está lleno de sangre, pero para lograr la rigidez completa necesita esa contracción del músculo isquio cavernoso. Aquí ya no hay ningún cambio de flujos de vena o de arteria, ya no entra ni sale sangre, solamente se da la rigidez máxima por esta parte muscular. Esta parte pues es corta y no causa isquemia. Y la de tumefacción ya después de la eyaculación o que pasó el estímulo que provocó la erección, lógicamente empiezan a regresar a la normalidad, se abren los vasos venosos principalmente y ya la sangre empieza a salir nuevamente a través de esos vasos, ya no entra flujo arterial y ya nada más es drenar la sangre que entró a través de las arterias. Entonces, ya conforme va saliendo la sangre, pues lógicamente el pene regresa otra vez a la normalidad. Después de esto, el paciente puede volver a tener otra erección, pero requiere un tiempo que se llama de latencia. Varía entre persona y persona, puede ser 1 hora, puede ser 30 minutos, también depende de la edad, depende de qué tan íntegro está su vasculatura, su parte nerviosa, factores de riesgo, pero bueno, al final de cuentas, para que sepamos, el paciente puede tener otra erección después de haber terminado, pero bueno, requiere una fase de recuperación que se llama fase latente, que es variable. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que haya una erección? Pues, como les comentaba, pues, que los cuerpos cavernosos estén íntegros, que los vasos, arteriolas y vénulas estén también adecuadamente, la musculatura de la pared arterial y en la fase flácida, pues estos músculos lógicamente se contraen para que no entre sangre en el pene, ¿no? Y lo único, aquí es importante, lo único que entra cuando está flácido, pues la única sangre que entra pues es en la periferia, nada más para mantener el flujo. Acuérdense que todo parte del cuerpo necesita un flujo arterial para mantenerse vivo. Entonces la sangre entra por estas arterias nada más para mantener el flujo mínimo para mantener el pene, pero no para provocar erección. O sea, la sangre que llega al pene, a los cuerpos cavernosos, solo es para darle irrigación venosa. Ahora, cuando hay una erección, este flujo también se altera, o sea, se está comprimiendo también el flujo que da irrigación como tal, o le da vida, por así decirlo, al cuerpo cavernoso. Entonces hay una enfermedad que se llama priapismo, que se refiere a mantener ahí, es una erección mantenida o sostenida. Esta erección sostenida o priapismo puede ser ocasionada por medicamentos, puede ser ocasionado por genética,
puede ser por enfermedades hematológicas. Pero el caso es que estos pacientes son erecciones prolongadas, se da cuenta que 4, 5, 24 horas y no se baja la erección. Tampoco, o sea, esta erección debe tener un tiempo máximo, porque después de cierto tiempo puede provocar problemas o necrosis, porque está afectando el flujo arterial. Los pacientes que tienen priapismo, si no lo resolvemos en el inter de un máximo de 6, a partir de 6 horas, pues ya empiezan a tener riesgo de quedarse con disfunción eréctil ya pues de por vida, ¿no? Porque se pierde, se daña completamente lo que es el músculo o el cuerpo cavernoso. Lógicamente para esto pues también tiene cierta importancia lo que es la función o la acción de la testosterona. Acuérdense, pues pacientes, por ejemplo, que tienen baja la testosterona, o las mujeres, por ejemplo, pues lógicamente no como las mujeres, pero bueno, los hombres que tienen algún problema, que no tuvieran testículos, que los tuvieron que haber operado, además, lógicamente al no haber la hormona, pues también disminuye el estímulo, la libido, las ganas, y lógicamente esto también tiene que ver con la erección, ¿no? La testosterona o la dihidrotestosterona, que es la parte activa de la testosterona, pues tienen que ver con que la función sexual esté disminuida. Entonces, aquí está lo que le comentaba, la deficiencia de andrógenos produce disminución de la libido, que son las ganas, o el apetito sexual, por llamarlo de otra forma, disminuye la libido, y también lo que es la emisión de secreciones seminales. En el envejecimiento, como sabemos, un paciente que ya se hace mayor de edad, que envejece, pues lógicamente también disminuyen los niveles de testosterona y de otras hormonas, y también eso contribuye a que las personas mayores de edad pues sean más factible de que presenten este problema de disfunción sexual por una cuestión hormonal, aunado a que pueden tener otro tipo de problema, ¿no? Ahora, ya viendo de una forma de neurotransmisores y farmacología, ¿qué es lo que pasa dentro del pene para que se dé la erección? Entonces hay estimulaciones adrenérgicas, colinérgicas, no adrenérgicas. Los adrenérgicos, acuérdense, aquí medía la contracción del músculo liso intracavernoso. Entonces, acuérdense, si es adrenérgico es simpático, y si es simpático pues no hay erección, lo que les comentaba. Si está estimulado el sistema adrenérgico no hay erección. En el sistema colinérgico pues es lo contrario, se relaja el músculo interno del pene, de los músculos que están en las paredes de los vasos y de los sinusoides, y hace que entonces esa relajación permite la entrada de flujo sanguíneo. Y sistemas no adrenérgicos, cuando hay una estimulación se liberan principalmente óxido nítrico, que es en el sistema parasimpático, lo que comentábamos. Entonces el óxido nítrico hace que el óxido nítrico es un neurotransmisor que estimula la vasodilatación, produce vasodilatación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a llegar más sangre, o va a dilatar los vasos que van a meter sangre al pene, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, los pacientes con pues tabaquismo y demás, que ya tienen medio obstruidos los vasos sanguíneos, si no liberan adecuadamente óxido nítrico, pues no tienen adecuada función sexual, o pueden tener disfunción eréctil como tal. Con la tensión de oxígeno que se secreta por las células endoteliales en los sinusoides, y liberación de prostaglandinas, endotelinas, angiotensinas, pues todo eso produce que haya un efecto vasodilatador, o sea, y que llegue por ende mayor sangre al pene. Entonces esto es más o menos una forma, un esquema de cómo se produce. Entonces hay un estímulo sexual por alguna de las formas en las que comentamos. En la vía parasimpática se libera óxido nítrico, empieza una reacción donde está involucrado el guanilato ciclasa y otro tipo de adenosinas, y se forma GMP, guanosina monofosfato cíclico. GMP son sus siglas, y después esta GMP pues lo que provoca es que se empiece a producir la erección, o sea, que se dilate, que entre la sangre y demás. Cuando ya acaba esta situación, ya cuando acaba el estímulo y ya no se libera óxido nítrico, este GMP que se formó se empieza a degradar por la fosfodiesterasa, la empieza a romper, por así decirlo, la degrada,
y entonces empiezan a actuar los estímulos simpáticos, principalmente la noradrenalina, y el paciente pues acaba la erección y ya empieza el estado de flacidez. Entonces, a lo que voy, esto es importante, ¿por qué? Porque aquí en este punto donde la fosfodiesterasa 5 destruye el GMP cíclico, lo inactiva, pues es donde la erección se pierde y se inicia la flacidez. Entonces, los medicamentos para la erección, que vamos a platicarlo mañana, actúan a este nivel, inhiben esta enzima de la fosfodiesterasa 5, y al inhibir esta fosfodiesterasa, pues hacen o permite que la erección se mantenga más y que haya una mayor cantidad de GMP cíclico y que aumente también haya más, vasodilata más los vasos del cuerpo cavernoso, permite la entrada de esa sangre a la misma y que se mantenga por más tiempo y que sea mejor la erección. Entonces por eso es importante esta diapositiva, porque a este nivel es donde actúan los medicamentos que normalmente utilizamos para la erección. Entonces, como les dije, disfunción sexual como tal no solo es disfunción eréctil, incluye varias alteraciones en lo que es la función sexual, como su nombre lo dice, ¿no? Es una función sexual que está alterada. Entonces, la incapacidad de alcanzar una relación sexual satisfactoria, que puede puede incluir cualquiera de las fases de una relación sexual, ¿no? Si está mala erección, pues es un tipo de disfunción sexual. Si está mala eyaculación, el orgasmo. Entonces, otros datos, aparte de la disfunción eréctil, pues otros tipos de disfunción sexual sería la eyaculación precoz, que es una eyaculación, es un estado persistente recurrente de una eyaculación con un estímulo sexual mínimo antes, durante o poco después de la penetración y antes de que la persona lo desee. No hay un tiempo que se considere ideal, o sea, no hay de que si eyacula al minuto está mal, o a los 3 minutos, o a los 5, o a los 10, o a la media hora. La eyaculación precoz, la definición es esta, que el paciente termine o eyacule antes de que él quiera, o sea, antes de que su pareja termine o antes de que sea una relación sexual satisfactoria. Puede ser antes de penetrar o justo cuando empezó a penetrar o muy poco tiempo antes. Entonces hay veces que no llegan a la penetración. Entonces la definición para que sea adecuada la eyaculación pues es que sea una función sexual satisfactoria para las dos personas. Y luego ahí puede variar, para un paciente de eyaculación precoz puede ser 1 minuto y para otro 5, ¿no? Pero bueno, no es esto no es por tiempo, es por principalmente esta situación de que sea satisfactoria y principalmente también para la pareja. Bueno, ya va a acabar el tiempo, ya quedan algunos segundos. Terminamos de ver esto la siguiente clase y ya empezamos a hablar un poquito más de diagnóstico, tipos y tratamientos. ¿Sale? Y entonces lean, estudien y mañana nos vemos y platiquen lo del examen final, a ver qué propuesta tenemos.